y a tu canal de Xarlos. ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste a conocerme y saludarme, me da mucho gusto. Te mando un súper saludo, te mando un abrazo, te mando todo mi ki y te mando un enorme Kamehameha. ¡Ay, ya lo maté! Adiós. Un saludo para Vite, un saludo para Víctor Guerrero, un saludo para Valeria Vega, un saludo para Ulises, un saludo para Tinkaz, un saludo para Sailor Uzumaki, un saludo para Pablo Baños, un saludo para Miguel Ángel 23, un saludo para Marco Cárdenas, un saludo para Jesús Moreno, un saludo para Ignacio Martínez Sánchez, un saludo para Emiliano Perea, un saludo para el Papu XD, un saludo para Digamer 444, un saludo para Diego Gilmer Condori, un saludo para Dark Alastor Drago, un saludo para Brian Pérez, un saludo para Ángel Tirael, un saludo para Ángel R. De comenzar, por favor, si estás interesado en conseguir stickers exclusivos para el canal, votaciones, comentarios relevantes y ser saludado al principio de video y una mención, puedes unirte al canal como un miembro por solo 9 pesitos al mes. Espero te nace. One Piece, el regreso de Joy Boy. Dragón contempló la vasta extensión del Grand Line desde su barco. Como las olas que subían y bajaban, sus pensamientos también se posaron en los acontecimientos ocurridos en los últimos años. La brutalidad oculta del gobierno mundial pesaba sobre él como una pesada cadena, una carga que compartía con los pocos que conocían la verdad, pero se sentían casi impotentes para cambiarla. Por eso había fundado una organización, para acabar con las injusticias perpetradas por el gobierno mundial y liberar a quienes sufrían a causa de ellas. Dragón había intentado razonar con su padre, el vicealmirante Monkey D. Garp, el héroe de la infantería de marina, innumerables veces, denunciando las fechorías del gobierno. Incluso le había gritado cuando la frustración y la ira lo dominaban al ver las acciones de su ignorante padre. Pero la única respuesta que recibía eran esas palabras familiares, repetidas una y otra vez. Es mi deber el que elegiré, la justicia de mi voluntad la que seguiré. Dragón sabía que su padre no era responsable de los sucesos ocurridos en Ohara, Flevance, Baterilla y muchos otros lugares cuya historia se ha perdido en el vasto mundo. Sabía que su padre desconocía los incidentes incluso cuando ocurrían, solo se enteraba de ellos a través de los periódicos o de sus superiores. Pero Dragón no podía perdonar en su corazón a quienes conocían la verdad y, sin embargo, optaban por guardar silencio. Despreciaba a quienes ignoraban las injusticias del gobierno. Pero algo en el fondo de su mente siempre le susurraba que su padre sabe más de lo que siempre deja ver, algo que aún no sabe. La última vez que vio a Roger, le ofreció protección y los mejores médicos para prolongar su vida unos años, consciente de su enfermedad incurable. Conocía su insaciable sed de aventura y su amor inagotable por el mar. Pero Roger se negó y respondió con palabras que dejaron a Dragón reflexionando profundamente sobre cuántos secretos conocía sobre el mundo. No soy yo quien cambiará el mundo. Alguien vendrá pronto, alguien que sacudirá el mundo hasta sus cimientos y revelará la verdad a la luz para que todos la vean. Cuando Dragón preguntó sobre el siglo vacío, Roger se limitó a reír, diciendo que quien estaba destinado a cambiar el mundo tendría todas las respuestas a sus preguntas. Dragón se abstuvo de preguntar más, una decisión de la que pronto se arrepintió, especialmente al enterarse de lo sucedido en Baterilla. Deseó haber intervenido, haber salvado al feto de la despiadada persecución de la armada. En cambio, solo sintió un profundo arrepentimiento y dolor al recibir la horrible noticia. Noticias de mujeres y bebés inocentes asesinados, todo en un acto de crueldad sin sentido para cazar al hijo nonato del rey pirata. Dragón contempló el vasto océano iluminado por la luna que se extendía ante él. El viento aullaba, la luna llena brillaba como una perla, y el mar, antes tranquilo, estalló repentinamente en olas que danzaban como si celebraran algo que el resto del mundo conocía. Dragón no supo qué le pasó en ese momento, pero en un arrebato de emoción, se encontró expresando los pesados pensamientos que le oprimían el corazón, ofreciendo sus cargas a los vientos aulladores para que las escucharan. Gritó su furia contra el gobierno mundial, y con cada palabra, los vientos y las olas parecían subir y bajar al unísono, como si la naturaleza misma compartiera su ira. Terminó su clamor con un solemne juramento de acabar con la tiranía del gobierno mundial, dejando que su promesa se extendiera a través de la noche para que toda la naturaleza fuera testigo.
Pero lo siguiente que supo fue que una enorme ola lo envolvió, rompiendo y dejándole el brazo derecho ensangrentado. Gotas de sangre salpicaron la cubierta y la barandilla, mientras que otras se deslizaron hacia el océano. Antes de que pudiera siquiera echar un vistazo a su herida, un ritmo inquietante llenó el aire, los sonidos de tambores distantes se mezclaron con las olas, que surgieron una vez más para engullirlo por completo. Instintivamente, Dragón retrocedió, observando en silencio atónito cómo las olas parecían bailar alrededor de las manchas de sangre en la cubierta. Cuando el agua retrocedió, un bebé yacía donde la sangre había caído, profundamente dormido con una leve sonrisa en el rostro. El sonido de los tambores se hizo cada vez más fuerte, acompañado por la suave melodía del viento, mientras las tranquilas olas continuaban su suave danza. Mientras Dragón observaba, los ojos del bebé se abrieron lentamente, encontrando su mirada. Dragón contuvo la respiración cuando el bebé lo miró directamente a los ojos, como si escudriñara su alma, buscando cosas que Dragón ni siquiera podía comprender. Era absurdo. Era una broma pensar que él, el criminal más buscado del mundo, se sintiera desconcertado por un bebé inocente. Sin embargo, había algo sobrenatural en esta diminuta figura, que parecía demasiado adorable para ser tan encantadora. Dragón tragó saliva cuando el bebé esbozó una sonrisa que se extendió demasiado amplia y le llegó a los ojos, lo cual era imposible. La habría llamado inquietante, incluso espeluznante, pero la carita redonda y blandita del bebé era todo menos eso. Antes de darse cuenta, se había acercado, extendiendo la mano para acunar al niño en sus brazos. Una sonrisa tiró de sus labios, y apenas podía creerlo. La sonrisa del bebé era demasiado contagiosa para resistirse, proyectándole un extraño hechizo del que no podía librarse. En ese momento, sintió una necesidad imperiosa de proteger a ese niño, de protegerlo de la crueldad del mundo. Dragón se estremeció levemente cuando una ráfaga de aire frío pasó junto a ellos, alborotando el cabello del bebé como si lo besara en la frente y le diera una suave bendición. Dragón miró hacia el mar. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo para el Grand Line. El rítmico tamborileo finalmente cesó y el bebé se quedó dormido en sus brazos. Mientras Dragón miraba la inocente y blandita carita, no pudo evitar preguntarse cómo el bebé no se había asustado con su típica expresión severa al principio. El bebé ni siquiera había chillado con sus diminutos pulmones como la mayoría de los bebés. Al entrar en la cabina, Dragón lo colocó con cuidado en la cama, sujetándolo con almohadas para mayor seguridad. Hecho esto, se giró para buscar una toalla para secarlo, pero tuvo que detenerse asombrado. El bebé ya estaba completamente seco, como si nunca hubiera estado en contacto con las aguas del océano. Las preguntas de Dragón aumentaban a cada segundo. ¿Quién era este misterioso niño? ¿Por qué había estado en el océano? ¿Debería Dragón quedárselo? ¿Era ahora responsable de esta vida, como padre? Las preguntas pesaban mucho, y sin embargo, sabía que no estaba listo para afrontar algunas de las respuestas pronto. Los pensamientos de Dragón se interrumpieron cuando su mano derecha entró en la cabaña, deteniéndose en seco. La reina Okama, de cabello violeta, tenía los ojos abiertos ante la escena que tenía ante sí. Ver al criminal más buscado del mundo, su jefe, su mejor amigo, la persona más estoica que conocía, acunando a un bebé. Dragón niño. La reina Okama dudó, sin saber qué preguntar. El propio Dragón no comprendía del todo sus propios sentimientos, no estaba seguro de qué debía hacer, pero sintió un apego inesperado al bebé. En su corazón, ya se sentía como un padre para este pequeño. Se sentía orgulloso y feliz de tener un hijo. Quería proteger al niño, a su hijo recién adquirido. Con suavidad, levantó al bebé en brazos y le dio un suave beso en la frente, despertándolo. El bebé abrió los ojos soñolientos y rió. Dragón sintió una calidez en el pecho mientras sonreía y sus siguientes palabras se escapaban de su boca. Monkey de Luffy. La risa del bebé llenó la habitación. La alegre alegría resonaba a través de la música de un dragón. El viento exterior parecía tararear una melodía, mientras la luz de la luna inundaba la cabina, proyectando un suave resplandor sobre el pequeño y sonriente rostro de Luffy. Extendiendo sus pequeñas manos, Luffy agarró uno de los grandes dedos de Dragón. Su expresión pronto se iluminó de pura alegría. Luffy se acurrucó, apretando con fuerza el dedo de Dragón y lentamente volviéndose a dormir con una sonrisa de satisfacción. La sonrisa no abandonó su carita. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un bebé sonreír mientras dormía? ¿Todos los bebés hacen esto? ¿Y cómo había llegado a él? La mente de Dragón se llenó de más preguntas que respuestas, dejándole solo una cosa segura.
El mar, las olas y el océano lo habían bendecido con un hijo al que cuidar. Luffy es mi hijo. Por primera vez desde que Ivankov entró en la habitación, Dragón levantó la vista y respondió, con el rostro suavizado por una extraña sonrisa. Ivankov permaneció en silencio, atónito, sin poder creer lo que oía sobre la capacidad de Dragón para tener un bebé. Sin embargo, la prueba estaba justo frente a él, sonriendo inocentemente. Ivankov se acercó, con el corazón derritiéndose al ver al adorable recién nacido. Ivankov no pudo resistirse a arrullarlo. ¿Puedo cargarlo?, preguntó Ivankov, con sus grandes manos ya extendidas con entusiasmo. Con un gesto de la cabeza y una sonrisa, Dragón le entregó a su hijo con cuidado. Ivankov tocó suavemente la suave mejilla del bebé con el pulgar, haciendo que los ojos del pequeño se abrieran de par en par. El pequeño dio un pequeño bostezo y parpadeó hacia Ivankov, ladeando la cabeza con curiosidad. El revolucionario se detuvo, hechizado, al ver la mirada del bebé posarse en él un instante antes de estallar en una alegre risita. Ivankov sintió que su corazón se detenía bajo la intensa mirada del bebé. Había algo en esos ojos, algo fuera de lo común, y todo en su interior confirmaba su sospecha. ¿Qué fue eso?, murmuró Ivankov, casi para sí mismo. No lo sé. Dragón se encogió de hombros levemente, intuyendo lo que Ivankov quería decir, pero él mismo no tenía respuestas. Solo sabía que había sentido algo profundo, una chispa de algo extraordinario, observándolo sin juzgarlo. Dragón aún no sabía cuánto cambiaría su vida tener un hijo, pero ya sentía un profundo apego y lo amaba. Su suave risa y sus inocentes sonrisas ya le habían llegado al corazón. No tenía fuerza de voluntad para enviar al niño a un lugar más seguro. Ni siquiera podía imaginar dejarlo ir ni por un instante. Quería protegerlo de todo daño, hasta que lo necesitara. Aunque pensar en la seguridad de su hijo le preocupara, no podía pensar en hacerlo. No podía entregárselo a su padre, todavía no. Pero sabía que la vida en el ejército revolucionario no era lugar para que un niño creciera. Quería que su hijo tuviera una educación auténtica, que le diera la oportunidad de elegir su propio camino, libre de presiones y dificultades. Quería darle a este niño todo lo que deseaba. El bebé no imaginaba que, en tan solo unos instantes, había abrazado por completo al líder del ejército revolucionario con su radiante sonrisa. Pronto pasaría un año desde que Dragón dejó Baltigo y se escondió en el West Blue con Ivankov siempre a su lado. Aunque lejos, Dragón seguía haciendo su trabajo, dando órdenes a sus camaradas a través del Denden Mushi y liderando el ejército discretamente con la ayuda de Ivankov y Kuma. No podía permitirse ser el centro de la revolución, ni por un tiempo, ni mientras cuidaba de su bebé. Dragón estaba decidido a proteger a Luffy del gobierno mundial. Nunca quiso que su hijo se viera manchado por la misma oscuridad que había consumido sus propias manos. Sobre todo, quería que Luffy mantuviera esa sonrisa radiante, esa que podía iluminar el mundo, como el sol. Luffy era su sol, su tesoro. Dedicaba cada gota de su amor y atención al niño. Lo consentía, dándole todo lo que pedía o le señalaba, complaciéndolo sin dudarlo. Nadie sabía de la existencia de Luffy, excepto Ivankov, quien había estado a su lado desde el mismo momento en que su bebé llegó a su vida. En ese momento, estaban sentados tranquilamente en la playa de una isla del oeste azul, contemplando la puesta de sol. El pequeño se retorcía, intentando con todas sus fuerzas escapar del abrazo de Dragón. Incluso con solo un año, Luffy era demasiado enérgico, siempre ansioso por explorar. Sus ojos curiosos e inocentes brillaban como estrellas cada vez que descubría algo nuevo, con ganas de aprender y jugar. En ese momento, Luffy hacía pucheros, frustrado al sentir que no podía gatear ni correr por la arena áspera y jugar. Ver esos adorables ojos de cachorrito habría destrozado la determinación de Dragón en un instante, de no ser por el hecho de que el líder del ejército revolucionario se negó siquiera a mirarlos. Sin embargo, fue demasiado para Ivankov cuando Luffy lo miró, casi suplicando ayuda. Así, la determinación de Ivankov se derrumbó y se puso del lado del niño mimado, para consternación de Dragón. Dragoncito, déjalo jugar. Estamos aquí, no se escapará ni se lastimará. Dragón suspiró, observando una adorable sonrisa de victoria. Sin dudarlo, Dragón levantó a Luffy, quien comenzó a quejarse en protesta. Observó cómo el agua se precipitaba hacia ellos, subiendo y salpicándolos, lo cual era completamente imposible. Sus instintos le gritaban que retrocediera, temiendo que su mocoso enfermara o tuviera dificultades para respirar. Pero cuando miró a Luffy, se quedó atónito. El niño no estaba mojado en absoluto, ni respiraba con dificultad.
En cambio, la radiante sonrisa de Luffy, que iluminaba fríamente sus peores días, se reflejaba con toda su fuerza en su carita mientras miraba las olas con pura alegría. Dragón se quedó allí, completamente atónito. Era la segunda vez que ocurría, pero seguía sin entenderlo. Se quedó sin palabras como la última vez, incapaz de formar una sola idea coherente sobre lo que acababa de ocurrir. Ivankov se acercó corriendo, revisando de inmediato al pequeño en busca de cualquier signo de daño. Pero al igual que Dragón, también se quedó atónito, completamente incrédulo, al encontrar a Luffy seco, aún riendo y balbuceando alegremente. ¿Qué pasó? Logró graznar Ivankov, aún aturdido, con la mirada fija en las aguas, que parecían danzar y brillar como si hubieran atrapado lo más preciado que cualquiera pudiera imaginar. Dragón se encogió de hombros, sin encontrar una explicación. Simplemente se sentía aliviado de que Luffy estuviera bien, de que su pequeño bebé estuviera bien. Pero ni siquiera eso respondía a lo que acababa de suceder. Observó cómo la sonrisa de Luffy se ensanchaba aún más, como si hubiera descubierto una parte de sí mismo. Los ojos de Dragón se abrieron de par en par, y casi dejó caer a su pequeña amenaza en estado de shock, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de estallarle en el pecho mientras Ivankov literalmente se tambaleaba. El rostro del niño se arrugó, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Entonces, con una sonrisa que podría iluminar el mundo entero, el pequeño rayo de sol pronunció otra palabra. Papá. 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 Luffy rió entre dientes y repitió la palabra, con sus inocentes ojos brillantes fijos en los de su padre. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Dragón, una que no pudo reprimir. Le dio un suave beso en la coronilla, con el corazón henchido de orgullo. Estaba tan abrumado por la emoción que ni siquiera notó las tenues marcas de agua en la frente de su hijo, demasiado absorto en el sonido de sus primeras palabras. Papá. Papá. Luffy continuó balbuceando, con una voz dulce y llena de alegría. Tanto Dragón como Ivankov sintieron que se les derretía el corazón. En ese momento, todas las preocupaciones y el peso del mundo parecieron olvidarse como si nunca hubieran existido. Solo oían el balbuceo infantil de Luffy y su adorable risita, acompañada de una sonrisa inocente y brillante que rivalizaba con el sol. Se acercaba la hora de volver a la revolución. No podían abandonar sus deberes, aunque trabajaran a distancia. Los revolucionarios necesitaban a su líder y mano derecha. Los marines se estaban poniendo impacientes e intentaban encontrar a Dragón y dónde estaba, pero sin duda fracasaban estrepitosamente. Kuma incluso le informó a Dragón que agentes de la policía cifrada lo buscaban desesperadamente. Luffy ya había empezado a caminar, o más bien a correr. Era un niño enérgico. Nunca se cansaba de nada. Incluso Dragón e Ivankov a veces no podían seguirle el ritmo. Se preguntaban de dónde sacaba tanta energía. Pero tenían una idea aproximada. Aunque solo tenía un año, comía tanto como un hombre adulto. A Luffy le encanta saltar, correr y jugar. Le encanta observar cosas nuevas con curiosidad y ojos asombrados. Pero sobre todo, le encanta visitar el océano y correr por la costa, lo que hace que Dragón e Ivankov no le quiten ojo. El niño era un imán para los problemas. Si lo dejaban solo ni 10 segundos, siempre lo metían en problemas. Una vez, cuando Dragón estaba demasiado ocupado con su trabajo e Ivankov dormía, Luffy subió las escaleras, riendo y balbuceando, donde encontró un caracol y balbuceó tonterías. Más tarde descubrieron que había llamado a algunos superiores, cuyo número logró marcar, y consideraron que Luffy, el que solo podía decir 2 o 3 palabras como papá, iba y comida, les decía tonterías, consideradas información clasificada de alta tecnología, con un lenguaje altamente codificado utilizado por los revolucionarios. Dragón e Iva se partieron de risa ese día cuando se dieron cuenta de que la llamada aparentemente estaba conectada con un agente descifrado, aunque después cambiaron de ubicación, sin arriesgarse a que identificaran su refugio. Aprendieron la lección de nunca dejar solo al niño, y así, pasó otro año hermoso y memorable. Luffy corría con sus pequeños pies por la orilla hoy. Dragón e Ivankov lo observaban atentamente cuando vieron a Luffy saltar al océano. Ambos entraron en pánico. Como consumidores de fruta, les impedían moverse en el océano. Luffy. Gritó Dragón a todo pulmón y corrió hacia la orilla. Luffy emergió del océano, pero estaba sentado encima de un rey marino, riendo alegremente y con ganas. Dragón rápidamente lo recogió de las manos del rey marino, quien se inclinó, permitiéndole sujetarlo. Su corazón latía como un loco. Pensó que había perdido a su bebé para siempre en ese instante.
El rey del mar pareció sonreírle a Luffy, lo que dejó a Dragón asombrado y un poco confundido. Luffy le devolvió el saludo con su suave manita. «Adiós. Adiós», dijo el niño, seguido de una risita y una sonrisa gingival. Podía sentir el sobresalto de Ivankov. Nunca habían visto a nadie, y mucho menos a un niño, subirse a un rey del mar. Demonios, alguien tendría un tornillo suelto en la cabeza para siquiera pensarlo. «Lu». Dragón intentó llamar la atención del niño. «No saltes al océano». Dragón abrazó al niño con fuerza, temeroso de que volviera a saltar. Cuando se separaron, Luffy ladeó la cabeza, confundido. «¿Por qué?» «Es peligroso», dijo Dragón, intentando contener su preocupación. «Mamá, no dangerous», dijo Luffy con las mejillas infladas. A Dragón e Ivankov les tomó procesar lo que el niño había dicho. Ivankov tragó saliva, pensando, ¿qué demonios estaba señalando incluso el niño? Dragón sintió que se le atragantaba la respiración. Respiró hondo. «Lu, ¿quién es tu mamá?», preguntó Dragón. Se sintió estúpido por hacer esa pregunta. Pero sabía que nunca le había contado nada al niño sobre mamá, porque él mismo no estaba seguro. Ivankov miró a Dragón como si le hubieran crecido dos cabezas. Luffy volvió a ladear la cabeza con ternura, antes de señalar el océano. «Mamá». Dragón se quedó sin aliento al sentir que su sospecha no expresada se hacía realidad. Luffy es el hijo del océano, del mar, y ahora que lo piensa con claridad, muchas cosas cobran sentido. «Cierto», se sintió decir Dragón al bajar al niño y verlo correr de nuevo. «Dragoncito, ¿estás ocultando algo?», preguntó Ivankov. Realmente no le gustaba la idea de preguntar, pero sentía cariño por Luffy y tenía curiosidad por saber de qué se trataba. Dragón asintió y luego negó con la cabeza, sin apartar la vista de Luffy. Él mismo se sentía confundido y conmocionado por el giro de los acontecimientos. Pero no dijo ni una palabra. Al día siguiente, estaban disfrazados de ciudadanos normales paseando por el pueblo. Su tatuaje rojo, oculto con maquillaje, cortesía del propio Ivankov. Llevaba una camiseta negra y vaqueros azules, con una gorra que le cubría bien la cara y zapatos negros. Luffy llevaba una sudadera roja con capucha, pantalones cortos azules y una sandalia. Al parecer, al niño no le gustaban los zapatos. Siempre se los quitaba diciendo ¡qué asco! Las manos de Dragón sujetaban firmemente las pequeñas manos de Luffy, ya que el niño no quería que lo cargaran. Quería correr y subirse a los puestos que estaban alineados. Dragón no pudo evitar sonreír al ver al niño subirse a él para alcanzar las golosinas. Fue entonces cuando un poderoso haki brilló a lo lejos. Dragón no perdió tiempo en cargar a Luffy y dirigirse a un callejón, lo más rápido posible, sin levantar sospechas. ¿Has oído que vieron a Dragón aquí?, preguntó un marine en voz baja a otro de sus camaradas. ¿Te refieres a Dragón? ¿El revolucionario?, gritó otro marine, haciendo que el otro se llevara la mano a la boca. Pero sin que ellos lo supieran, Dragón ya había oído lo que necesitaba. Podía derrotar fácilmente a esos marines, pero su mirada se posó en el anterior bulto de alegría que yacía en sus brazos, mirándolo. Luffy estaba demasiado callado. Luffy, su bebé, a quien jamás se le podría asociar la palabra callado, estaba anormalmente quieto. Incluso dormido, el pequeño sonreía, reía o balbuceaba algo. Decidido, Dragón cogió su Dendenmushi y llamó a Ivankov. Iva, habló en voz baja, sin perder de vista su entorno. Los marines me han visto. La reina Okama no necesitó más palabras, pues prometió venir lo antes posible después de empacar los documentos necesarios, que estaban guardados en la casa donde vivían. Después de 10 minutos de incómodo silencio, provenientes del pequeño rayo de sol y del palpitante corazón de Dragón, Dragón sintió que Ivankov se acercaba. Le entregó a Dragón su abrigo verde y una manta para que escondiera a Luffy. Ivankov asintió. Dragón envolvió cuidadosamente a su pequeño rayo de sol en la manta, mientras el niño lo miraba con lágrimas en los ojos. «Papá». Dragón vio al alegre niño al borde del llanto. Le rompió el corazón en 1000 pedazos. «Estoy aquí contigo», le aseguró Dragón al pequeño, secándose la lágrima que se le escapaba. «Papá e Iva están aquí para proteger al pequeño Lu». Dragón le aseguró al niño, quien asintió después de un momento. Esa fue la señal para que finalmente ocultara por completo al niño con la manta. La manta actuó como escudo para proteger al niño de los ojos del mundo, que no dudaría en matarlo.
corriendo, escondiéndose y sin involucrarse en ninguna pelea, y aún así, Dragón e Ivankov se encontraron con CP0 pisándoles los talones. Y por si fuera poco, la intención asesina que Dragón sentía dirigida hacia él lo llevó a abrazar a Luffy con más fuerza, mientras Ivankov los protegía con su propio cuerpo. Disfrazar a Luffy como si no tuviera un bebé, sino un par de documentos en sus manos, solo atrajo a los bastardos que apuntaron al niño cuando se dieron cuenta de que atraparlos era imposible. Pensaron que destruir los documentos importantes que Dragón sostenía le causaría un buen daño al ejército revolucionario. Su primera reacción habría sido de ira si no fuera por la angustia que sentía por su pequeño rayo de sol. El instinto de Dragón le dijo que huyera ese día. Los bastardos apuntaban a su hijo, que lloraba en silencio, asustado por el sonido del arma y los gritos de los agentes. Estaba demasiado asustado, pues su pequeño no podía comprender lo que estaba sucediendo. Por primera vez en su vida, en lugar de enfrentarse a sus enemigos y adversarios, Dragón decidió huir. Para proteger a su hijo. Porque su hijo importaba más que nada en el mundo. Y así lo hizo con Ivankov. Lo hizo, haciendo que los agentes fallaran. Les tomó un día perder a los agentes del gobierno mundial, y fue una retirada amarga. Pero Dragón ganó al no renunciar a la existencia de Luffy. Una situación muy cercana, que habría matado a su hijo. Pero ahí estaba el amargo recordatorio de que no pudo proteger a su hijo por completo. Su hijo no estaba a salvo con él. Eso le hizo sangrar el pecho de dolor. Fue una decisión muy difícil. Una amarga verdad que se vio obligado a reconocer en ese momento. Luffy no estaría seguro con él cerca. Que Luffy no debería criarse en medio de la revolución para la que trabajaba. El incidente de ese día fue suficiente para que se diera cuenta de que no podía entregar la existencia de Luffy al gobierno mundial, que mantendría al chico amante de la libertad tras horribles grilletes y lo usaría como moneda en su contra. Esta fue la razón por la que nunca había pensado en casarse ni en enamorarse. Esa fue la razón por la que nunca había pensado en ser padre. Por eso había renunciado a su apellido. Nadie conocía su nombre completo, excepto unos pocos. Pero después de tener a Luffy, las cosas cambiaron para bien o para mal. Su pequeño rayo de sol se había hecho un lugar irreemplazable en su corazón en un instante. Ni siquiera podía imaginar vivir un día sin él. Solo veía dos opciones ante él en ese momento. O bien debía quedárselo y tener más encuentros cercanos como este, o bien dejar que el niño creciera como un niño normal, lejos de la guerra y libre para elegir lo que quisiera. Esto último parecía mucho mejor para el bebé que ahora dormía plácidamente. Garp. Ese era el único nombre que le venía a la mente mientras pensaba en el futuro. Pero su padre lo sabría al instante tras ver a Luffy. Siempre parecía saber mucho más de lo que se permitía mostrar a los demás, pero esa era la única opción segura que le quedaba. Agarrando el Denden Mushi cercano, marcó un número al que creía no llamar nunca. Clic. Vicealmirante Garp. Habló el caracol. Dragón podía oír el crujido del caracol. Disfrutando del ruido de fondo, recordando la familiaridad. Mirando a su hijo somnoliento, que se levantó frotándose los ojos, su determinación se consolidó. «Soy yo», respondió Dragón en voz baja. Garp se quedó un poco atónito al ver sonreír a su hijo. No lo había visto sonreír desde el día en que tiró el uniforme de la Marina tras enterarse de los horribles crímenes del gobierno mundial. Fue un shock enorme para él. Pero se tranquilizó frunciendo el ceño. «¿Por qué me llamaste mocoso?», preguntó Garp, intentando sonar molesto mientras ocultaba la felicidad que sentía al ver sonreír al caracol. ¿Qué no haría por volver a ver sonreír a Dragón? Aunque eran opuestos, seguía siendo su hijo, su propia sangre. «Quiero pedirte un favor», dijo Dragón, sin apartar la mirada del bebé que parpadeaba inocentemente. «Quiero que críes a mi hijo». Dragón habló conteniendo el sollozo que amenazaba con salirle por la garganta. No quería delatar a Luffy, pero esa era la decisión correcta. ¿Qué?, gritó Garp sintiendo una mezcla de emociones fluir por su cuerpo. Le golpeó fuerte. La primera emoción que sintió fue de sorpresa, luego se transformó en felicidad y finalmente en pánico. «¿Dónde estás?», preguntó Garp con voz urgente. Sabía que si el niño era revelado al mundo, sería perseguido sin piedad. Sería usado contra Dragón. Sería Bartilla otra vez. No podía permitir que eso sucediera. No cuando ya había visto a un baterilla. «Te enviaré las coordenadas». Eso fue todo lo que Dragón dijo antes de colgar. Los últimos días con Luffy fueron agridulces. Sabía que su tiempo juntos estaba llegando a su fin, algo en lo que nunca había pensado. Vio a Ivankov entristecerse ante la idea. Sabía que incluso sentía cariño por el chico.
Lo más impactante fue que Dragón sintió que Luffy sabía que algo estaba a punto de suceder. Siempre que pensaba en estar ausente de la vida de su propio hijo, Dragón se ponía triste. Sentía un nudo en la garganta cada vez que pensaba en cómo se perdería la etapa crucial de la vida de su hijo. Pero se obligó a sonreír, lo que a veces le salía sincero, mientras pasaba sus últimos días con Luffy. Jugaba con él todo lo que podía, dándole su amor infinito. Incluso le dio los dulces premium de la isla Gyojin al niño, consintiendo al máximo y preparándose para abordar y cuidar a un Luffy hiperactivo y azucarado. El duro hizo todo lo posible por no sentirse triste delante del niño, pero este parecía conocer su tristeza. Parecía conocer su dolor. Siempre que uno de ellos lo cargaba, intentaba acurrucarse un poco más cerca, abrazándolos con sus lindas extremidades, intentando acercarse a ellos. Dragón no podía imaginar lo horribles que serían los próximos días. No podía imaginar el horror que enfrentaría al saber que no podía ver esas sonrisas gomosas, no podía oír las suaves risitas y las carcajadas. Su mundo literalmente se derrumbaría y él podía verlo. Pero él sabía que no era buena idea desmoronarse en la desesperación. Dragón e Ivankov observaron como un pequeño bote se alejaba de la isla. El bote se mecía violentamente en la tormenta. La tormenta había amainado en la pequeña isla desde que llegaron. Dragón vio a su padre saltar al océano y llegar a la orilla, hacia él. Dragón no pronunció palabra mientras saludaba con un leve asentimiento al anciano, quien hizo un puchero al verlo, pero comprendió. Dragón lo condujo, después de escurrirse la camisa para eliminar el agua del mar, a la pequeña cabaña en una zona apartada del bosque, donde se escondían. Al observar los alrededores, Garp no pudo evitar sentirse orgulloso de su hijo por haber elegido un escondite tan bueno. No era de extrañar que nadie pudiera rastrearlo. Tras enterarse de que Dragón había huido, literalmente huido, por primera vez de sus enemigos, temió descubrir si algo andaba mal. Pero, por suerte, Dragón llamó pronto y le dio la noticia de su nieto. Podía atar cabos y ahora entendía por qué Dragón había desaparecido y por qué había huido ese día. Dragón huyó para proteger a su hijo, para no renunciar a su identidad ante el mundo. Se sentía orgulloso de Dragón por haber logrado su objetivo, incluso estando en el bando contrario. La casa era pequeña, pero le daba a Garp una sensación de hogar. Podía ver los juguetes esparcidos por el pasillo. Rió disimuladamente cuando Ivankov tropezó con uno. Él y Dragón entraron en la habitación donde estaba su nieto. Podía oler el aroma del mar que emanaba de la pequeña habitación. Cuando sus ojos se posaron en el niño, lo primero que su corazón y su mente gritaron fue que era demasiado adorable. Se dejó caer en la cama grande, con las piernas cruzadas y la espalda contra la pared. Vio a Dragón acercar una silla y sentarse frente a él. Garp levantó al niño de la cama y, lenta y tiernamente, lo colocó en su regazo, sin querer que el sonriente niño despertara de sus dulces sueños. El niño murmuraba algo y babeaba. «Es tan adorable», susurró Garp en voz baja, con el rostro iluminado de alegría al ver al bebé. Acariciando suavemente la mejilla del pequeño con su enorme pulgar, vio cómo el pequeño entrecerraba los ojos y los abría con un pequeño bostezo. El niño parpadeaba, con la cabeza ladeada, contemplando por primera vez el rostro desconocido. Los brillantes ojos marrones se encontraron con los de Garp, mientras sus dedos recorrían su suave cabello. Garp sintió que sus dedos se detenían por completo al ver la intensa mirada que se posó sobre él. Sintió como si una espada le clavara una espada en el pecho, lista para atravesarle el corazón, esperando a que un movimiento en falso acabara con su existencia. El sonido de las olas rompiendo en la orilla se oía con claridad en la silenciosa habitación. La lluvia arreciaba, y el violento crujido de los árboles y las olas rompiendo en la orilla llenaban la habitación. Los relámpagos crepitaban afuera, haciendo que los pobres animales chillaran de miedo. Incluso la isla habitada parecía rugir como si tuviera voz propia. Y en medio de todo esto, estaban en el centro de la habitación, esperando algo. Y entonces el bebé sonrió. Garp nunca había visto a nadie sonreír tan abiertamente en toda su vida. No se dio cuenta de cuando la sensación, la presión y la fuerza desaparecieron por completo. No se dio cuenta de cuando cesó el alboroto de las bestias salvajes, cuando se desvaneció por completo el rugido que oía. Solo vio cómo el pequeño se retorcía en su regazo, buscando un mejor lugar para tumbarse y dormir, para volver a babear como si nada hubiera pasado. «Se llama Monkey D. Luffy», dijo Dragón, con la mirada fija en Luffy. Eso fue suficiente para sacar a Garp de sus pensamientos y asentir lentamente a su hijo. «Este niño no es normal», dijo Garp mientras levantaba la cabeza para ver a Dragón a los ojos. «¿Qué escondes?».
Dragón desvió la mirada, negándose a mirar a su padre. Sus ojos estaban fijos en Luffy, como si le dijera que era su hijo y que sabía que no era normal como los demás, pero no toleraría que nadie se burlara de él. Aunque su padre lo decía con buenas intenciones, Dragón no pudo evitar sentir una punzada de ira porque su hijo sería tratado de forma diferente al resto de los niños. Ira por perder su encantadora sonrisa y no poder estar ahí para él cuando eso sucediera. Se preguntó cuál sería la solución. ¿Luffy estaría bien con su padre? ¿Sería feliz? ¿Podrá Garp asegurar el bienestar de Luffy y que su sonrisa permanecería protegida? Dudó. Dudó en renunciar a Luffy. No quería que su hijo estuviera lejos de él, pero sabía que tenía que endurecer su corazón. Pero su corazón se negaba, solo si tenía otra opción para mantener a su hijo a salvo y con él. El silencio en la habitación era incómodo. La tensión aumentó cuando Garp miró a Dragón y luego al niño que dormía en su regazo. El niño era como el mar, que podía estar tranquilo y apacible antes de estallar y sacar a innumerables personas de su miserable vida. No me entiendo, pronunció Dragón, clavándose las uñas en la palma de la mano, haciéndole sangrar. Apretó los dientes con fuerza. No podía dejar que su corazón decidiera por encima de su buen juicio. Explícalo desde el principio, dijo Garp, con la mirada fija en el rastro de sangre que manchaba la capa verde de su hijo. Dragón intentó respirar hondo. Aún hoy, no cree lo que sucedió ese 5 de mayo. Todavía le incomoda aceptarlo como la verdad. Pero la prueba de todo ello yacía en el regazo de su padre. Fue el 5 de mayo, cuando estaba en la cubierta, pensando en la crueldad del gobierno. El viento aullaba, las olas rompían y la luna llena brillaba en el cielo. No sé qué pensé, qué me animó, pero simplemente grité la frustración que me oprimía el corazón, dijo Dragón, que sentía un peso por primera vez desde que conoció a Luffy. Juraba hacer justicia a los inocentes y derrocar al gobierno mundial. Fue entonces cuando una ola me envolvió. La mirada de Dragón se posó en su brazo derecho. La ola me hirió. Al segundo siguiente, llegó otra ola, lamiendo mi sangre de la cubierta y cuando la ola se calmó, oí tambores, oí una melodía. El mar se calmó y un bebé con una sonrisa increíblemente amplia yacía en la cubierta. Dragón vio a su padre congelarse antes de mirar lentamente a Luffy, que dormía profundamente. El silencio en la habitación bastaba para oír el latido palpitante de Garp y Dragón. Ambos con cierta comprensión. Dragón tragó saliva, desvió la mirada hacia su padre y vio cómo su pálido rostro recuperaba el color. Nunca había visto a su padre palidecer. Siempre había visto a un hombre riendo, a veces frunciendo el ceño o enfadándose, pero nada podía hacer palidecer al héroe de la marina. Garp se llevó una mano a la cara, se frotó la sien y se apoyó en la pared tras él, soltando una risita. Hay una vieja leyenda que circulaba por el mundo sobre ofrecer sangre al mar y, a cambio, obtener lo deseado. Innumerables personas han ofrecido incluso sus extremidades al mar para obtener algo. Pero nadie lo ha logrado en incontables siglos. Ha pasado mucho tiempo desde que el mar aceptó una oferta. O mejor dicho, te obligó a hacer una. La mente de Dragón se llenó de innumerables preguntas, cuyas respuestas estaban completamente fuera de su alcance. Es un hijo del mar y un D por tu sangre. Lleva la voluntad de D, así como la voluntad de la naturaleza misma. La mirada de Garp se cruzó con la de Dragón, sorprendido. Será una fuerza a tener en cuenta en el futuro y cambiará el mundo. Será su destino, conectar y cumplir tu sueño indirectamente. A eso le siguió un silencio mientras los dos ancianos observaban al niño del mar. Dragón se sintió preocupado, nervioso al darse cuenta de lo que era su hijo. Pero sobre todo, quería que su hijo estuviera a salvo, que viviera su vida según su deseo. Elegir su propio destino y forjarlo con sus propias manos. No quería que obligaran a su único hijo a hacer algo que no quería. Garp rió entre dientes, sintiendo la confusión interior de su hijo. No te preocupes. Él podrá elegir lo que quiere hacer con su vida. Dragón asintió, comprendiendo, antes de hablar. Lo amo. Pero los últimos días me han hecho darme cuenta de que si se revela su existencia, será perseguido, a pesar de su edad. No quiero que viva una vida perseguida y constantemente atormentada. Me temo que algo le pasará si se queda conmigo. Dragón se obligó a decir mientras la sangre goteaba de sus palmas gota a gota. Si no lo decía ahora, sabía que nunca podría decirlo. Su amor por su hijo nunca lo abandonará. De hecho, incluso se entregará voluntariamente para proteger el suyo. Pero sabe que no es demasiado fuerte para ir contra todo el mundo, contra los 5 ancianos, para proteger a Luffy. Sabía que no podía verlo llorar. Su hijo nunca había llorado.
Así que, cuando vio su rostro llorando ese día, le impactó profundamente. No quiero ver lágrimas en su rostro sonriente. Si Garp notó los ojos vidriosos de su hijo y las lágrimas que caían de sus ojos para caer en su regazo, no lo mencionó. La tormenta escucha su voz, fuerte y autoritaria. El árbol susurra con su brisa, cálida y cariñosa. Llama a los remolinos y estos escuchan. Empuja la tierra y esta obedece. Sin preguntar, sin dudar y sin pensar. Pero sobre todo, se siente sola. Puede que haya innumerables marineros, comerciantes, oficiales de la marina, infantes de marina, piratas, etc. Navegando a su merced, pero ella está sola. Una vez se dijo que el mar tuvo un hijo, que perdió en el mundo de los mortales, en el mundo de unos ingratos, que no eran otros que los ancestros de los dragones celestiales. ¿Crees que dejará que eso vuelva a suceder? ¿Pero por qué yo? Preguntó Dragón. Su voz sonó insegura por segunda vez. Garp se encogió de hombros. Solo podía adivinar las respuestas. Pero ninguna parecía lo suficientemente acertada como para consolar a su hijo. Ninguna parecía apta para decirle que era digno. Pero tal vez haya una manera. El mar quiere ser libre, quiere venganza y tú estás haciendo exactamente lo que ella quiere, respondió Garp. Su conversación había despertado al pequeño Luffy, quien estaba asombrado por el color de la camisa de Garp. Sus ojos castaños se iluminaron y su sonrisa se ensanchó al máximo. ¿No es ella el ser más poderoso del mundo? ¿No es capaz de destruir el mundo entero? Preguntó Dragón, sin apartar la mirada de Luffy, quien había saltado de Garp y ahora corría por la habitación riendo alegremente. Sí que lo es. Pero hay una profecía que escuché de Roger. Después de 800 años, un hombre regresará para reclamar su trono, dijo Garp, con la mirada fija en Luffy. Luffy se giró para encarar a los dos hombres en la habitación y les ofreció su sonrisa más radiante. Garp sintió como si le pidieran que continuara. Realmente no quería hacerlo. Pero justo cuando estaba a punto de decir las siguientes palabras, los relámpagos resonaron con más fuerza, el viento sopló con fuerza y las olas se agitaron violentamente como si intentaran alcanzar la orilla. Pero por encima de todo esto, la risa inocente de Luffy se escuchó con claridad. La luz de la luna, que había estado ausente durante largas horas, entró en la habitación, cayendo sobre el pequeño bulto de alegría, y el sonido de los tambores regresó en medio de todo esto. La sonrisa de Luffy se ensanchó increíblemente. Joy Boy volverá. Tras sus conversaciones, Luffy estaba a punto de ser entregado a Garp. Luffy lloraba, no quería dejar a Dragón e Iva. Gritaba papá e Iva, haciéndolos llorar con solo verlos. Pero Dragón se armó de valor. Era por Luffy. Para protegerlo. Los gritos del niño se oían incluso por encima de los relámpagos de la tormenta, que se había convocado de nuevo. Dragón conocía los gritos desesperados de Luffy y su rostro lloroso que siempre lo atormentarían por las mañanas. Siempre se sentiría vacío sin su sol. Pero su sol necesitaba protección ahora mismo, y él no podía proporcionársela. No podía arriesgarse a que Luffy cayera en manos del gobierno mundial. ¿Volveré a ver a papá e Iva? Preguntó Luffy entre sollozos. Dragón sintió que su corazón se desgarraba. Estaba pensando seriamente en las buenas obras que había hecho para tener un niño tan adorable. Sí. Lo haremos. Te lo prometo, cielo. Dijo Dragón mientras acunaba al niño con ternura. Deslizó una cadena plateada, con un prisma rojo colgando, por el cuello de Luffy. La abrió para mostrarle a Luffy su foto, la de Iva y la de Luffy. Un último recuerdo para recordar sus días con ellos. Luffy miró la foto y se echó a llorar de nuevo. Guárdala para ti, dijo Dragón. No se la enseñes a nadie, ¿de acuerdo? Dragón habló en voz baja, haciendo que Luffy tensara el labio superior y asintiera con la cabeza. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero su hijo merecía recordar a su padre y a Iva. Merecía tener el placer de ver la foto cuando lo extrañaba. Así que lo había planeado cuidadosamente, asegurándose de que nadie sospechara de la imagen dentro del colgante si no sabían lo que buscaban. Ivankov le dio a Luffy un último abrazo antes de que Dragón asintiera con vacilación y diera pasos pesados hacia su padre. Le entregó al niño que lloraba, colocando piedras en su corazón. Besó al niño en la frente. Luffy sollozó intentando contener las lágrimas. Pero cuando se separó del niño, los lamentos comenzaron pronto. No podía arriesgar a su hijo. Oyó los lamentos desesperados, los llantos y los gritos por él. Se sintió impotente. Corrió a su camarote, encerrándose, llorando desconsoladamente por la separación de su querido hijo. Sabía que tenía que fortalecerse para los próximos días sin su pequeño rayo de sol, pero eso le rompía el corazón.
Se prometió a sí mismo entre lágrimas que crearía un mundo donde nadie tuviera que volver a sentir esto. Protegería a Luffy a su manera. Lo protegería siempre. Y se volverían a encontrar. Cumpliría su promesa, visitaría a Luffy. Después de todo, no podía abandonar a su hijo para siempre. No podía dejar solo a su hijo. Si no, se sentiría solo. Tenía que asegurarse de que su hijo recibiera el trato adecuado. Así que lo visitaría cuando tuviera tiempo, escondiéndose del gobierno. Pero antes de eso, tenía que poner a los bastardos del gobierno en su lugar. Se estaban volviendo demasiado arrogantes al volar a los países y gobernarlos en contra de sus deseos. Tenía que acabar con ellos para siempre. L y Ivankov regresaron al ejército después de una semana. Si alguien notaba lo estresados o tristes que estaban, no lo cuestionaban. Dragón se entregó a su trabajo con fervor, con el deseo de destruir la institución que lo hizo renunciar a su hijo por una vida mejor. Haría todo lo posible y algún día derrocaría al gobierno mundial. Nunca le había gustado tomarse fotos con su hijo, pero en los últimos días había tomado algunas. Para recordarlo. Se pasó las manos por su amplia sonrisa, recordándole a qué había renunciado y lo que tenía que hacer para lograr su objetivo. El gobierno mundial se arrepentirá. Se derrumbará bajo el calor del fuego. El fuego del mismísimo mundo. Era de noche y el pobre bebé ya se había quedado dormido. El pequeño no paraba de llorar por su papá durante todo el viaje, lo que hacía que Garp intentara mantenerlo ocupado. Le dio algunos de los juguetes que Dragón le había empacado, pero este los tiraba por todas partes, solo pidiendo que se los diera. Algunos incluso cayeron al agua, pero debido a las olas, fueron devueltos al pequeño bote. Su nieto también intentaba saltar del bote, pero Garp no se lo permitía. No podía perder al adorable bebé. Garp miró al cielo. Ahora estaba menos nublado. No había nubes oscuras, ni fuertes tormentas, ni vientos aulladores. Si alguien más los hubiera visto, probablemente habría culpado a la tormenta de hacer llorar al pequeño, pero no era así en absoluto. Garp sabía lo que estaba pasando. Sabía que su nieto estaba pasando por la dolorosa separación de la que posiblemente fuera la primera persona que había visto en su vida. Garp conocía este dolor. Lo había sentido siempre cuando tuvo que dejar a Dragón en la aldea Foosa para su propio bienestar. Conocía el dolor de la separación de sus seres queridos. Pero era para el bienestar del niño. Pronto, la noche se hizo más tranquila. La luna resplandecía en el cielo, las olas tranquilas mecían el pequeño bote y el viento parecía silbarse una canción de cuna. En medio de todo esto, Garp se quedó dormido al verse entrar en una región tranquila. Echó el ancla y durmió abrazando a su nieto sin preocupaciones. Luffy despertó y lo primero que buscó fue a su padre. Sollozó y recordó las últimas palabras de su padre. Sus pequeñas manos sostenían la pequeña joya que su padre le había dado. La abrió para verlos a él, a su padre y a Iva. Sus labios temblaron al recordarlo y verlo. Intentó contener el sollozo, pero el niño no pudo contener las lágrimas que brotaban sin cesar de sus ojos, ni los lamentos que se le escapaban de la garganta, sin que alguien los oyera. Una mano transparente y acuosa se posó sobre el pequeño bote, haciendo llorar a Luffy con más fuerza mientras permanecía allí sentado, llorando a mares. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de la misteriosa figura cuando una ola trajo a su bebé en brazos. Luffy lloró con más fuerza, aferrándose al cuello húmedo de su madre, buscando consuelo. Eso fue suficiente para que la misteriosa figura se llevara al bebé al océano, donde trajo pequeños peces y otros habitantes de las aguas cercanas al bote para consolar al niño que lloraba. Hace un momento, Garp escuchó el chapoteo del agua, lo que lo despertó de golpe. Estaba solo en el bote. Estaba completamente solo. Su nieto no estaba a la vista. Entró en pánico. Era su primer día con su nieto y, sin embargo, había logrado matarlo. Sin pensarlo dos veces, Garp saltó al océano y la vista lo dejó sin palabras. Su nieto jugaba, corría, reía y hablaba en el mar, rodeado de diversas criaturas marinas. Ninguna se atrevió a mirar al pequeño con ojos hambrientos. Garp quedó asombrado por la vista. Ni siquiera supo cuánto tiempo estuvo allí nadando, contemplando la locura del escenario. Finalmente se zambulló, cuando sintió que sus pulmones llegaban al límite. No podía comprender lo que acababa de presenciar. El alivio de que su nieto estuviera a salvo calmó su corazón palpitante, que le latía con fuerza en la garganta. Su mente giraba a toda velocidad. ¿Qué es Luffy? Tenía sentido que Luffy estuviera en el agua jugando allí, porque el agua misma es su maldita madre. Pero si Luffy era el hijo del mar, ¿qué es Luffy? ¿Un semidioso qué? Una parte de su mente recordó las palabras de su mejor amigo.
Pero seguía sin tener mucho sentido. Escuché a Roger hablar de esto, pero no puede ser. Luffy no es una deidad. Gritó la mente de Garp. Cuando Makino vio por primera vez al niño llorando junto a Garp, se le rompió el corazón. No podía entender por qué lloraba el adorable niño. Garp hacía pucheros, lo abrazaba contra su pecho y lo dejaba sollozar. El niño había estado llorando desde la semana pasada, cuando lo separaron de su padre. Solo dejaba de llorar al ver comida o dulces. ¿Por qué llora?, preguntó Makino, incapaz de oír los sollozos desgarradores. Garp frunció el ceño. Papá, Luffy soltó un sollozo ahogado mientras intentaba frotarse los ojos con sus pequeñas manos, sin éxito. ¡Qué tierno! Garp miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y dijo en voz baja: tiene que dejar a su padre. Antes de que Makino pudiera preguntar más por qué Garp le había secuestrado un bebé a su padre, Garp se le adelantó. Su padre es dragón, hijo mío. Makino jadeó, comprendiendo finalmente la situación y disculpándose con Garp por siquiera pensar que era un secuestrador. ¿Dragón?, preguntó Luffy mientras levantaba la cabeza por primera vez del pecho de Garp y se secaba las lágrimas. Sus manos se dirigieron automáticamente al prisma rojo que colgaba de su cuello, oculto a la vista por su camisa. Garp asintió. ¿Por qué no te presentas a Makino?, preguntó Garp intentando evadir el tema. Luffy se secó con torpeza las lágrimas que le quedaban en los ojos vidriosos mientras miraba a Makino. La misma mirada desgarradora. Makino retrocedió automáticamente un paso, al chocar su espalda contra la barra. La sensación ominosa que sintió la asustó. Se sintió nerviosa al encontrarse con los ojos marrones del niño. Estaba segura de que los ojos del niño se tornaron dorados escarlata por un segundo. Su respiración se atascó en su garganta, esperando que algo sucediera. Parecía que habían pasado horas cuando una sonrisa increíblemente amplia le estalló a Makino con toda su fuerza. En ese momento, Makino sintió que haría lo que fuera para que siguiera sonriendo. Cuando Makino vio por primera vez al niño llorando junto a Garp, se le rompió el corazón. No podía entender por qué lloraba el adorable niño. Garp hacía pucheros, lo abrazaba contra su pecho y lo dejaba sollozar. El niño había estado llorando desde la semana pasada, cuando lo separaron de su padre. Solo dejaba de llorar al ver comida o dulces. ¿Por qué llora?, preguntó Makino, incapaz de oír los sollozos desgarradores. Garp frunció el ceño. Papá, Luffy soltó un sollozo ahogado mientras intentaba frotarse los ojos con sus pequeñas manos, sin éxito. ¡Qué tierno! Garp miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y dijo en voz baja: tiene que dejar a su padre. Antes de que Makino pudiera preguntar más por qué Garp le había secuestrado un bebé a su padre, Garp se le adelantó. Su padre es dragón, hijo mío. Makino jadeó, comprendiendo finalmente la situación y disculpándose con Garp por siquiera pensar que era un secuestrador. ¿Dragón?, preguntó Luffy mientras levantaba la cabeza por primera vez del pecho de Garp y se secaba las lágrimas. Sus manos se dirigieron automáticamente al prisma rojo que colgaba de su cuello, oculto a la vista por su camisa. Garp asintió. ¿Por qué no te presentas a Makino?, preguntó Garp intentando evadir el tema. Luffy se secó con torpeza las lágrimas que le quedaban en los ojos vidriosos mientras miraba a Makino. La misma mirada desgarradora. Makino retrocedió automáticamente un paso, al chocar su espalda contra la barra. La sensación ominosa que sintió la asustó. Se sintió nerviosa al encontrarse con los ojos marrones del niño. Estaba segura de que los ojos del niño se tornaron dorados escarlata por un segundo. Su respiración se atascó en su garganta, esperando que algo sucediera. Parecía que habían pasado horas cuando una sonrisa increíblemente amplia le estalló a Makino con toda su fuerza. En ese momento, Makino sintió que haría lo que fuera para que siguiera sonriendo. Nika. Soy Nika. Esas 3 palabras fueron suficientes para que Garp se quedara paralizado. Su mirada se volvió hacia Luffy con horror, mientras se apresuraba a separar al niño de su pecho y dejarlo caer sobre la barra. Los horrores no expresados de Garp cobraban vida. ¿Qué dijiste? El pecho de Garp latía con fuerza, su corazón latía rápidamente. Luffy ladeó la cabeza antes de volver a pronunciar la palabra, pero Garp fue lo suficientemente rápido como para impedirle pronunciar una sola palabra. Te llamas Luffy. Monkey D. Luffy. Garp recitó intentando grabar el nombre en la mente del niño. Luffy ladeó la cabeza de nuevo, aparentemente sin entender el asunto. Si hubiera sido en cualquier otro momento, Garp habría tenido que contenerse para no arrullar. ¿Por qué? Parecía que el pequeño cerebro no asimilaba bien el nombre. ¿Cómo te llamaba tu papá?,
Garp estaba listo para destrozar a su hijo si oía que lo llamaban Nika. Pero sabía que no era así. Como si lo fuera, Dragón se lo habría contado. Pero no lo ha hecho, lo que significa que él mismo no lo sabe. Luffy sollozó de nuevo, al recordar una vez más a su padre. Garp le revolvió el pelo suavemente, mirando a Makino de reojo. Pudo ver que la señora estaba confundida. Pero callada. ¿Qué tal si te llamamos Lu? Preguntó Garp, intentando evitarle futuros peligros. Luffy pareció llorar de nuevo. No, se quejó Luffy, queriendo que solo su padre o Iva lo llamaran Lu. Luffy. Garp asintió, sin inmutarse por la lógica del niño. ¿Tienes hambre, mocoso? Preguntó Garp, y como una pista, el estómago de Luffy rugió, haciendo reír a Garp y a Makino, y a Luffy hacer un adorable puchero. Makino les sirvió a Garp y a Luffy y vio al niño forcejear con el tenedor. Sobre todo, intentando averiguar qué se suponía que debía hacer con él. Se veía tan mono. Al final, fue Makino quien alimentó a Luffy, mientras Luffy disfrutaba de la compañía de la camarera. Hacía 6 meses, 6 puñeteros meses, que Dragón no veía la alegre sonrisa del sol. Nika. Soy Nika. Esas 3 palabras fueron suficientes para que Garp se quedara paralizado. Su mirada se volvió hacia Luffy con horror, mientras se apresuraba a separar al niño de su pecho y dejarlo caer sobre la barra. Los horrores no expresados de Garp cobraban vida. ¿Qué dijiste? El pecho de Garp latía con fuerza, su corazón latía rápidamente. Luffy ladeó la cabeza antes de volver a pronunciar la palabra, pero Garp fue lo suficientemente rápido como para impedirle pronunciar una sola palabra. Te llamas Luffy. Monkey D. Luffy. Garp recitó intentando grabar el nombre en la mente del niño. Luffy ladeó la cabeza de nuevo, aparentemente sin entender el asunto. Si hubiera sido en cualquier otro momento, Garp habría tenido que contenerse para no arrullar. ¿Por qué? Parecía que el pequeño cerebro no asimilaba bien el nombre. ¿Cómo te llamaba tu papá? Garp estaba listo para destrozar a su hijo si oía que lo llamaban Nika. Pero sabía que no era así. Como si lo fuera, Dragón se lo habría contado. Pero no lo ha hecho, lo que significa que él mismo no lo sabe. Luffy sollozó de nuevo, al recordar una vez más a su padre. Garp le revolvió el pelo suavemente, mirando a Makino de reojo. Pudo ver que la señora estaba confundida. Pero callada. ¿Qué tal si te llamamos Lu? Preguntó Garp, intentando evitarle futuros peligros. Luffy pareció llorar de nuevo. No, se quejó Luffy, queriendo que solo su padre o Iva lo llamaran Lu. Luffy. Garp asintió, sin inmutarse por la lógica del niño. ¿Tienes hambre, mocoso? Preguntó Garp, y como una pista, el estómago de Luffy rugió, haciendo reír a Garp y a Makino, y a Luffy hacer un adorable puchero. Makino les sirvió a Garp y a Luffy y vio al niño forcejear con el tenedor. Sobre todo, intentando averiguar qué se suponía que debía hacer con él. Se veía tan mono. Al final, fue Makino quien alimentó a Luffy, mientras Luffy disfrutaba de la compañía de la camarera. Hacía 6 meses, 6 puñeteros meses, que Dragón no veía la alegre sonrisa del sol. Desde que no oía ninguna risita de su hijo. Desde que no oía a su hijo balbucear sobre lo que había estado haciendo. Parecía que habían pasado años desde la última vez que no le leía cuentos a su hijo antes de dormir. Dragón respiró hondo para calmarse. Vio los papeles sobre la mesa. Otro reino al borde de la guerra civil, otro reino al borde de la destrucción, otro reino donde la gente tendrá que pagar el precio de las acciones egoístas de los marines. Y en medio de esto, Dragón solo puede rozar con la mano la radiante sonrisa de su hijo. El gobierno lo buscaba sin descanso. Aprovechaban su anterior desaparición del frente como una oportunidad para averiguar más sobre él, dónde había estado y qué hacía. Intentaban averiguar por qué no había estado activo como los demás que se habían dispersado por todo el mundo, reuniendo aliados y ayudando a países que estaban al borde del colapso. Algunos marines incluso pensaban que Dragón se había aburrido de su jueguito y había huido. Se preguntaban por qué había vuelto. A Dragón no le importaban esos rumores. Solo podía pensar en la adictiva sonrisa radiante a la que estaba acostumbrado. Podía sentir que su capacidad de atención disminuía a un ritmo alarmante y que escuchaba las voces de Luffy por todas partes. Cuando veía a un niño cercano a la edad de Luffy, en ese momento solo podía pensar en tener a su pequeño en brazos. Sus amigos cercanos ya se daban cuenta de que algo andaba mal, pero solo Ivankov sabía qué estaba pasando. La reina Okama se había mantenido ocupada con sus viejos amigos y provocando una revolución, pero él también extrañaba a Luffy. Pero el dolor de Dragón era mucho mayor de lo que podía imaginar.
Ivankov ya estaba harto de contarle sobre otro reino que caía en el caos, lo que hizo que Dragón diera su primer golpe en la mesa. Dragón estaba perdiendo su calma exterior y con cada crimen atroz del gobierno mundial, su temperamento aumentaba. Dragón. Ivankov odiaba verlo así. Ve a visitar a Luffy. Le dedicó una sonrisa a Dragón cuando el hombre lo miró con asombro. Kuma y yo nos encargaremos de esto hasta entonces. Dragón se mordió los labios antes de mirar al hombre con gratitud en los ojos. Estaba asombrado de lo bien que lo había entendido. De pie detrás del niño, fascinado por su dibujo, vio una mancha verde con rojo y color piel en la parte superior, una mancha violeta cerca y, en medio de ellas, una mancha roja brillante con una amplia sonrisa en la parte superior. El fondo mostraba el mar y vio una mancha azul, probablemente humana. Incluso había árboles y viento garabateados en el papel. Eso lo hizo reír, notando a Luffy de su presencia, quien se giró al instante ante el sonido familiar. Con la sonrisa más amplia posible, Dragón abrió los brazos para el niño, cuyos ojos se abrieron de par en par y comenzaron a volverse vidriosos. «Papá», gritó el niño al instante y se lanzó a sus brazos. A pesar de las lágrimas que se le escapaban, el niño parecía muy feliz. «Hola Lu», le dijo Dragón en voz baja al niño, quien apretó su abrigo con más fuerza, haciéndole comprender que dejarlo sería difícil. Su rayo de sol sonrió con alegría, limpiando rápidamente las lágrimas que le caían, a pesar de sus labios temblorosos. «Lu no lloró nada», dijo Luffy con valentía, antes de que sus ojos adquirieran un brillo vidrioso. «Lu extrañaba a papá», sollozó el niño. «Yo también te extrañé, mi rayo de sol», dijo Dragón abrazando al niño contra su pecho, quien sollozó intentando secarse las lágrimas una vez más con sus pequeñas extremidades. Se sentía tan reconfortante tener al niño en sus brazos de nuevo. Sentía como si el vacío en su interior «Papá. Papá». Luffy sonrió ampliamente mientras apretaba con fuerza la manga del abrigo de Dragón entre sus pequeños puños y comenzaba a sacarlos del bar. «Lu quiere que papá conozca al amigo de Lu. Yo también me encantaría». Dragón le devolvió la sonrisa, alborotando el cabello del emocionado niño. Caminaron hacia la orilla, mientras Luffy hablaba sin parar sobre su nuevo amigo. Cuando finalmente llegaron al mar, un enorme rey marino emergió del océano. Sin pensarlo, Dragón corrió hacia su hijo, que estaba mucho más cerca del rey marino para su gusto. Estaba a medio camino cuando vio al rey marino inclinarse levemente ante Luffy. Se detuvo por completo al ver la mirada de vértigo en el rostro del rey marino. Ese fue el momento, recordó la primera vez que un rey marino apareció de la nada y no le hizo daño a Luffy. Su mente le explicó cómo el rey del mar era parte del mar, parte de la mismísima diosa del mar, lo que indicaba directamente que también era parte de Luffy. «Este es King», presentó Luffy con entusiasmo. King era el único que quería ser amigo de Lu. Dragón podía sentir la tristeza en la voz de su hijo. Ahora que lo pensaba, había notado cómo los niños pequeños se alejaban de Luffy como una plaga. Era casi como si le tuvieran miedo. Y si algunos no le tenían miedo, entonces podía ver la mirada de enojo y furia que le dirigían a su pequeño rayo de sol. Dragón abrazó a su hijo. Quería que estuviera a salvo y feliz cuando decidió dejarlo al cuidado de Garp, pero nunca imaginó que se sentiría solo. Luffy era hijo del mar y un D con su energía y fuerza sobrenatural, probablemente había asustado a los niños sin darse cuenta. Rezó a los dioses que existieran para que Luffy hiciera muchos amigos en el futuro. Vio cómo Luffy hablaba con entusiasmo con su amigo en brazos, moviendo sus extremidades con cada expresión. Sinceramente, parecía gracioso, y también le dibujaba una sonrisa. Incluso cuando la pequeña amenaza empezaba a bostezar, se recuperaba, saltaba y hablaba con King, quien parecía feliz de estar con Luffy. Hoy fue el día en que Dragón consiguió una pieza más del rompecabezas, que es Luffy. Los reyes del mar se sienten atraídos por Luffy y, al parecer, puede hablar con ellos. Es divertido resolver el rompecabezas, que es Luffy, sin preguntarle demasiado. Si no hubiera sabido quién era su madre, no lo habría dejado acercarse al agua cuando él mismo no sabía nadar. Después de que le arrebataron a Luffy, la puesta de sol nunca le pareció fascinante. Pero hoy, la forma en que la luz se distribuía sobre el horizonte acuático, las nubes que flotaban en el cielo, teñidas de rojo por el sol poniente, el sol que iluminaba el agua, resaltando los colores ocultos, parecían relajantes y fascinantes. Todo parecía espléndido e impresionante. El sol poniente llamó al sueño al enérgico niño, que se dejó caer en su regazo, cansado de la actividad del día. Vio al rey del mar hacer una reverencia antes de dejarlos solos.
Los rayos del sol caían con fuerza sobre el rostro del niño, haciéndolo parecer el sol. Tomando a su hijo con cuidado en brazos para asegurarse de que no se cayera, se dirigió al bar de Makino. El niño se despertó al instante cuando se mencionó la comida. Alimentó a su pequeño rayo de sol, absorbiendo cada palabra de aventura que salía de su boca. Perseguir escarabajos, perseguir conejos, etc. Dragón quería que el tiempo se detuviera. Quería tener a su hijo con él. Había pasado demasiado tiempo desde que pudo alimentar a la pequeña amenaza por sí solo. 2 manos. Pero sabía que necesitaba regresar y eso haría llorar a Luffy. El niño se esforzaba por mantener los ojos abiertos y hablar de lo que había hecho ayer con bostezos entre palabras. Esa fue una pista para que Dragón lo llevara a la cama. Vamos a meterte en la cama, Lu, le ofreció Dragón al más pequeño con una cálida sonrisa. No quiero. Gimió el niño, agarrando con fuerza la mano de su padre. Por favor, no te vayas. Quiero que papá se quede. Gimió el niño, como si hubiera comprendido lo que pasaría si se quedaba dormido ahora mismo. Le rompió el corazón a Dragón, y sabía que pronto tendría que romperlo aún más cuando tuviera que regresar a la revolución. Le rompería el corazón a él mismo, sabiendo que el de Luffy sería destruido, pero poco podía hacer. Quería ser egoísta. Quería que su hijo se quedara a su lado y siempre sonriera, pero sabía que no podía. Ni mucho menos ahora, cuando sabía que no podía verlo con él, no en ese momento. No me iré, respondió Dragón, pensando en quedarse solo un día más. Al día siguiente, jugaron juntos en los campos y las playas. Lo ayudó a leer los cuentos en los campos de hierba bajo el sol. Bañó al pequeño gremlin que no dejaba de salpicarle agua. Un día se convirtió en otro día, pues Dragón no podía dejar de pensar en lo inevitable. Los días se convirtieron en una semana y pronto ya habían pasado 2 semanas. Necesitaba volver a la revolución, pero ver a su hijo aferrado a él más que antes le impedía decir las palabras de despedida. Con el corazón apesadumbrado, se acurrucó junto a su hijo, que había escuchado a escondidas su conversación con Makino sobre su partida. El chico, que lloraba, le rogaba que no lo dejara solo. La vista fue suficiente para que sus ojos brillaran y Makino llorara a un lado. Lo siento, Lu. Dragón habló con su voz quebrada. El llanto de Luffy siempre hacía que Dragón llorara con él. Cada vez que Luffy lloraba, parecía que el mundo entero estaba triste. No me dejes, papá. El niño gimió más fuerte, abrazándolo con todas sus fuerzas. Volveré. Dragón intentó que Luffy dejara de llorar. Luffy gimió más fuerte, con un sollozo desgarrador saliendo de su garganta. Su hijo, como el sol, parecía estar en un eclipse con su forma de llorar. Lo prometo. Acercó su meñique al niño para indicarle que volvería con él. Prometo. Los ojos llorosos de Luffy miraron a Dragón, preguntándole si lo había dicho con sinceridad. Sí, lo prometo. El meñique de Dragón estaba entrelazado con el de su hijo. Hasta entonces, lee los cuentos. Volveré hasta que los termines y tendré muchas historias que contarte. Luffy asintió, chupándose los labios temblorosos. Dragón le alborotó el pelo al menor, orgulloso de su hijo. Sonrió con todas sus fuerzas, cuando una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro del niño que lloraba. Quiero saber de piratas. Murmuró Luffy, pero fue suficiente para que Dragón lo oyera. Dragón besó la coronilla de su hijo en respuesta y prometió hacerlo. Dicho esto, se levantó y desapareció entre los fuertes vientos. Podía sentir a Luffy cada vez más triste y lloroso, pero había prometido volver. Y lo hará. Con el paso de los días, las semanas, los meses y los años, Makino vio crecer a Luffy, sonriendo felizmente, saltando y dibujando sonrisas en los rostros de todos los que conocía. Se alegraba de que cada vez que Luffy se sentía solo, su padre aparecía para animarlo, aunque cada vez lo visitaba menos. Había visto a Luffy abrir su relicario cada vez que se sentía solo y triste en ausencia de su padre. Lo veía jugar con su padre durante días, lo que hacía que el hombre se relajara con él. Podría jurar que Luffy era su calmante para el estrés y el dolor. Era su sol, pero a veces, los horarios se desviaban terriblemente, haciendo que Garp llegara justo cuando Dragón visitaba a su hijo. Por suerte, el hombre escapaba con un puño de amor y algo de entrenamiento. Esto último era algo que tanto Dragón como Luffy recibían. Era casi gracioso ver al criminal más peligroso del mundo hacer pucheros con su hijo a su padre. Siempre que Dragón los visitaba, él y Luffy pasaban horas en la playa jugando, y Dragón siempre tenía un montón de historias para Luffy en su arsenal. Dragón le agradecería que cuidara de su hijo. La aldea lo respetaba. Creció allí y nadie lo traicionaría. Era un reencuentro conmovedor cada vez que Dragón visitaba a Luffy.
Y cuando llegaba el momento de que Dragón lo dejara, Luffy se ponía sentimental y quejoso. Pero Dragón tenía trabajo que no podía descuidar. A veces, una cama de cabello violeta también aparecía, a veces siendo mujer y otras veces como siempre. Al principio daba miedo, pero poco a poco la gente de la aldea también se encariñó con él. Pero Luffy se sentía solo, y ella lo sabía. La forma en que miraba el océano, con tanto cariño y ojos amorosos, que solo usaba para las personas muy cercanas a él. Lo vio crecer, corriendo por la orilla, jugando con el agua, a veces solo y a veces con su padre e iba. Pero sobre todo, Makino vio que Luffy quería amigos de su edad, algo imposible en el pueblo donde vivía. La mayoría de los niños le tenían miedo a su abuelo y se ensañaban con Luffy. En esos momentos, era difícil mantener a Dragón a raya. No le gustaba nada que llamaran a su hijo bicho raro. Además, había otra cosa que la preocupaba: las aguas. Luffy siempre jugaba peligrosamente cerca del agua. Le preocupaba que las olas arrastraran a Luffy hacia ellas. Había visto al niño nadando en las aguas, cuando estaba segura de que nadie le había enseñado a nadar al niño de 4 años. Nadar. Dragón no era una opción, debido a su fruta del diablo y Garp, el anciano, nunca estaba allí mucho tiempo para enseñarle de verdad. Ver a Luffy nadar en el océano y las olas salpicarlo le hacía sentir como si el pequeño hubiera hechizado al océano para que siguiera su ritmo. Pero nada podía calmarla cuando Luffy no se abría paso entre las aguas para llegar a la superficie después de sumergirse quién sabe cuánto tiempo. En esos momentos, entraba en pánico, lo que la hacía correr hacia el niño, solo para que el gremlin saliera riendo. Aún así, la risa y la sonrisa la alegraban al saber que, a pesar de que los niños del pueblo se negaban a jugar con él, el niño nunca permanecía triste por mucho tiempo. Se recuperaba y los perdonaba fácilmente, como si los comprendiera. Eso la hacía preguntarse cómo lo hacía. Todavía recuerda el día en que los misterios relacionados con Luffy se desvelaron ante sus ojos. Estaban paseando por la playa y Luffy quería jugar en el agua como todos los días. Había dejado que el niño hiciera lo que quisiera, sin darse cuenta de que la fecha de ese día la perseguiría durante meses. Observó cómo el señor de la costa emergía del océano en cuanto Luffy se acercó al agua. Sin pensarlo, Makino corrió hacia Luffy. No temía por su vida, sino por la del pequeño que se había hecho un lugar en su corazón. Solo podía pensar que el tiempo era para Luffy, que tenía que salvarlo a toda costa. Pero lo siguiente que supo fue que Luffy estaba sentado encima del rey del mar, acariciándolo. Estaba más que sorprendida. Todo su cuerpo temblaba como su corazón, que amenazaba con salírsele del pecho. Llamó al pequeño con brazos temblorosos. Ni siquiera se preocupó por sí misma mientras se acercaba al rey del mar sin un solo arma. Una vaga parte de su mente le hizo comprender que ni siquiera con armas tendría la menor oportunidad contra la monstruosa criatura. Makino vio a Luffy inclinar la cabeza tiernamente hacia un lado mientras la miraba a los ojos. Lo siguiente que supo fue que Luffy le dio una palmadita en la cabeza al rey del mar, quien la inclinó, permitiéndole arrebatarle a Luffy de la corona. Makino retrocedió lentamente un paso, con un Luffy haciendo pucheros en sus brazos y observando atentamente cada acción del rey del mar. Retrocedió otro paso, y al segundo siguiente echó a correr lejos de la orilla. No esperó a ver al rey del mar desaparecer tras ella. No, solo le importaba la situación de Luffy. Ese día, Makino tomó nota mental de no permitir que Luffy volviera a entrar en esas aguas. Pero antes de que pudiera expresarlo con voz temblorosa, Luffy se le adelantó y declaró que el rey del mar era su amigo con una mirada que denotaba confianza y promesa. Makino no le respondió, lo abrazó con fuerza y se dirigió al bar. Solo quería llevar a Luffy a un lugar seguro y asegurarse de que no sufriera daño. Casi había perdido a su pequeño rayo de sol. Nunca pensó que el rey del mar sería el amigo del que Luffy había estado hablando durante años. Lo atribuyó a cosas de Luffy, cosas que incluso los niños normales hacen. Hacer amigos imaginarios. Pero nunca pensó que la verdad sería esta. No pasó mucho tiempo después de que Dragón y Garp llegaran y les contó todo, sin escatimar ni un solo detalle. Se disculpaba con el dúo por no haber podido cuidar bien de Luffy. Incluso les contó cómo el niño de 4 años consideraba al rey del mar su amigo, lo que hizo que la famosa hiciera pucheros y confirmara repetidamente que King era su amigo. Ante eso, Garp se rió entre dientes y le dijo a Makino que no se preocupara demasiado. La respuesta no fue suficiente para tranquilizarla. Había intentado mantener al niño alejado del agua, pero Luffy siempre se las arreglaba para escabullirse. Por otro lado, Dragón no respondió mucho, sino que miró al océano como si esa fuera la respuesta que necesitaba, nada más ni nada menos.
Pobre Makino, no podía entender a la pareja de padre y abuelo, por Dios. Aún así, aprendió a confiar en el rey del mar poco a poco. No pasó mucho tiempo antes de que los demás habitantes de la aldea también conocieran la realidad de la amistad de Luffy con el señor de la costa. Tras este incidente, la mayoría de los niños se mantuvieron alejados de Luffy, sin siquiera cruzarse con él. Algunos se atrevieron a tirarle piedras y llamarlo bicho raro, pero Luffy solo les hizo pucheros, sin llorar ni aunque le hicieran daño. Cuando ella le preguntó al respecto, el niño respondió que no sería justo que luchara contra ellos debido a la diferencia de fuerza. La respuesta la dejó desconcertada ante la sabiduría del niño, algo que solo se veía una vez en la vida en el pequeño y bobo niño. Los ancianos de la aldea intentaron ser amables con el niño para poder cruzar la costa con facilidad y sin encontrarse con el rey del mar. En ese momento, el niño intentó mantenerse alejado de los aldeanos, molesto por sus acciones. Pasaba la mayor parte del día en la playa jugando con agua, sentado en silencio, como absorto en una hermosa historia. Escuchaba los cuentos que su madre le contaba, sintiéndose feliz y querido. El agua de almejas en su piel le recordaba siempre los momentos felices con su papá e Iva. El agua le recordaba a sus amigos, siempre dispuestos a jugar con él. Permanecer en el agua nunca le produciría arrugas, como le ocurre a la mayoría de la gente con el contacto prolongado. Su madre solía jugar con él, ayudándole a gastar bromas a todos. Incluso le había gastado bromas al alcalde Wodeslap. La reprimenda valió la pena, pero Luffy era el Luffy que escuchaba por un oído y olvidaba por el otro. Luffy a menudo se preguntaba por qué no podía vivir con su papá y su tía como en los viejos tiempos. Incluso preguntaba a veces, pero solo recibía como respuesta que era pequeño y que no lo entendería en ese momento. Instaba a su madre a que le diera una respuesta, pero su madre solo le decía que algún día podría volver a estar con su familia, con sus seres queridos. Eso siempre lo hacía sentir mejor. Se reía a carcajadas cada vez que su madre le susurraba con cariño las historias de su infancia. Se enfadaba cuando hacía algo increíblemente tonto o vergonzoso y se reía a carcajadas cuando hacía